En cuanto a la presentación de lo que nosotros hicimos, lo que les podemos decir es que recibimos la invitación de hacer estas actividades, diseñar estas actividades, y desde luego que en un principio también a nosotros nos costó un poco de trabajo, hay que aceptarlo. El maestro a veces tiene miedo a lo desconocido o a veces sentirse exhibido, ¿no? Sin embargo, consideramos que es una situación muy importante porque, como lo decía nuestro Rafa, vienen tiempos nuevos, una nueva forma de trabajo, de diseñar nuestras actividades, y tenemos que entrarle todos. En ese sentido, nosotros tomamos algo que se está dando nuevo, que yo tomé una nota que dice: una facilidad que brinda la nueva escuela mexicana es el apartado de autonomía curricular, en donde el docente puede diversificar su planeación inmiscuyendo diferentes asignaturas. Pero a esto le sumamos también el trabajo de otros compañeros, y en la escuela contamos con maestros de educación física, en algunas escuelas, claro. Contamos con personal de apoyo que tal vez pudiera sumarse a que nuestras clases pudieran ser mejores, o tal vez reforzarlas desde otro punto de vista. Y es así como empezamos nosotros con el trabajo apoyado con el maestro Rafa. Bien, vamos a ver la introducción. Y bueno, ahí nosotros, para iniciar estas actividades, tuvimos que revisar con nuestros niños los intereses que tenían. Y surgió un día en clase cuando hubo un ruido fuerte fuera del salón, y los niños dicen: maestro, ¿por qué vibran los cristales de la ventana o hasta la puerta en el ruido? ¿Por qué vibran? Y a partir de esa duda en los niños es que nosotros empezamos a buscar cómo tratar de que esa duda en los niños se disipara, pero que le dejan relacionados con el sonido y con la audición. Buscamos en otras áreas y encontramos también en educación artística bien el sonido y la música relacionados. Y donde tal vez ustedes lo van a ver que no haya mucha relación así en el nombre o en las actividades como tal, sería en matemáticas. Pero ya en el transcurso de las actividades que se desarrollan en ciencias naturales, hay una actividad que nos lleva a medir un hilo con el que van a elaborar un teléfono. Y ahí es donde nosotros involucramos las matemáticas, el hacer la conversión de las medidas de metros a sus múltiplos o sus submúltiplos. Y fue una de las actividades que les dimos a los niños, y en ninguna de ellas mencionamos: ahora vamos a pasar a matemáticas, ahora vamos a pasar a educación artística. Se fue dando, y muchas veces con el interés de los niños. De esa manera es como nosotros, una vez que tuvimos una estrategia de lo que íbamos a realizar, nos pusimos en contacto con nuestro compañero Rafa, que es el maestro de educación física, y nos sentamos a platicar, y de ahí viene ya la siguiente diapositiva, donde ustedes van a observar cómo tratamos de ponernos de acuerdo en el trabajo. Primero, invitando al maestro que nos reforzara en las actividades para que el tema quedara más claro para los niños. Y sobre todo, ustedes lo saben, en el área de educación física creo que es lo que más les gusta a los niños. Sí, vamos a trabajar en el salón de quinto grado algunas actividades, y como vamos a tocar temas de diferentes áreas como naturales, educación artística y matemáticas, pues yo sí quisiera que nos ayudara para motivarnos también con la educación física, que sirva la clase de educación física, que muchas veces es la que más le gusta a los niños, que sirva también para reafirmar lo que estamos viendo en el salón de clases. ¿Cómo te parece? Perfecto, sí, también. ¿Te parece? Ajá. Te voy a explicar cómo vamos a trabajar. Se buscó con los niños el tema de interés, que es lo que les interesaba a ellos, y surgió una pregunta, que es la de por qué vibran las ventanas y paredes cuando hay un sonido fuerte. Y ya que no se voltea, bueno, ese es el interés de ellos. ¿Por qué suenan entonces? Revisamos en los aprendizajes esperados que tenemos en ciencias naturales y encontramos algunos que se relacionan. El primero que vamos a trabajar dice:
relaciona la vibración de materiales con la propagación del sonido. Esa sería una. Dos, describe la propagación del sonido en el oído y la importancia de evitar los sonidos intensos. Como hablamos de sonidos, lo vamos a relacionar con artísticas. Encontramos también un aprendizaje esperado que dice: adapta una melodía conocida a distintos géneros musicales utilizando recursos sonoros como voz, objetos o instrumentos. ¿En qué relación encontramos con ciencias naturales? El tema que vamos a trabajar. Claro. Como vamos a trabajar el sonido, voy a introducir ahí algunos instrumentos para generar las ondas que se propaguen y que se demuestren. Entonces, la vibración como llega un golpe a la ventana y está exactamente. Eso podemos hacerlo y también utilizar los sonidos. Lo relacionamos también con el área de matemáticas, un aprendizaje esperado que dice: resuelve problemas que impliquen conversiones entre unidades de medida de longitud, capacidad, peso y tiempo. En las actividades de educación de ciencias naturales vamos a elaborar un teléfono para que los niños vean cómo el sonido viaja a través del hilo. Exacto, de base. Y cuando utilizamos el hilo, vamos a utilizar ahí las medidas, metros, decímetros, centímetros, y que los niños relacionen pues todo esto con lo que están haciendo. Entonces son las tres actividades que vamos a trabajar, y como se trata pues de expresar el frente. Bueno, como ustedes ven ahí, nosotros ya planteamos al maestro lo que queremos en el grupo y le solicitamos su apoyo. A continuación el maestro, bueno, vienen los aprendizajes esperados primero, ¿no? Que ya están ahí, ustedes los escucharon, pero ahí están presentados, en ciencias naturales, en artísticas y en matemáticas. Y con estos aprendizajes, repito, nosotros buscamos darle solución al problema o a la duda que ellos tenían. Y cuando vean las actividades que hicimos, van a ver cómo los niños participan muy bien y desde luego van relacionando una cosa con la otra, ¿no? Pues vamos a pasar ahora con el maestro Rafa para presentar el video, a ver, es la diapositiva número 6. Sí, bueno, buenos días, mi nombre es Rafael Arellano Rodríguez, soy profesor de Educación Física de aquí de la Escuela Martín Chinameca, y bueno, aquí el profe ya presentó los aspectos, los temas y los aprendizajes esperados en su grupo. Ya me han haciendo la anotación sobre los aprendizajes esperados, me di a la tarea de buscar en el plan del programa algún aprendizaje esperado que se relacionara con los temas que el profe quería abordar. De ahí yo abordé al profe para poderle comentar los aprendizajes esperados, o el aprendizaje esperado más bien que iba a trabajar para reforzar las cuestiones en cuanto al tema que iban a ver en su grupo. Para ver el video. Donde, pues bueno, los aprendizajes esperados que me había mencionado respecto a las materias de ciencias naturales, artísticas y matemáticas, encontré un aprendizaje esperado que se relaciona con la materia de educación física, con el tema que estoy abordando. El aprendizaje esperado es coordina sus acciones y movimientos con ritmos, secuencias y percusiones corporales en situaciones expresivas, individuales y colectivas, para actuar y desempeñarse con seguridad y confianza. Entonces, empecé a elaborar varias actividades, donde la primera es una actividad que encontré. La principal es trabajar en par, como una dinámica. Así es, una dinámica, eso sería como una dinámica para iniciar la clase. Donde vamos a empezar en parejas van a irse desplazando por la cancha, por el espacio, y van a ir a ritmos. Ritmo cortos, despacio, ritmo despacio, marcando con los pies, exacto, más rápido, mucho más veloz, o lento. Y ahí vamos siguiendo los ritmos, ¿no? Ahí vamos a hacerlo variado. Aquí me parece perfecto, pues inclusive ahí podríamos ponernos de acuerdo, entonces usted incluso hacer la apertura en el salón con los instrumentos, y yo puedo reforzar con ese mismo instrumento al utilizarlo, ya sea que yo sea quien lo haga y después algún niño, que no una variante.
Y le comentaba, entonces termina el sonido, ellos inmediatamente van a parar y van a encontrar a la pareja con la que estaban y van a gritar "te encontré". Y para relacionarlo con mi materia se va a agregar una variante, que es hacerlo en equipos. O sea, hacen 4 y van a ir encontrando cada 4. Voy a encontrar uno en equipo por el equipo. Y al momento que se ponen dos, tienen que hacer alguna expresión facial, algún gesto, alguno para que se complemente con lo que es la seguridad y confianza del equipo. Ya sea con la lengua, una cara chistosa o algo ahí. Y eso sería como una actividad introductoria a mi clase. Y ya después viene lo que es el museo a oscuras. Este es igual, vamos a hacer 2 equipos, a un niño se le va a vender los ojos, se le va a tapar totalmente y todos los niños van a empezar a hacer ruidos con los pies, con las manos, con el aprendizaje esperado que yo relacioné con los temas que el profe iba a abordar en su grupo, lo encontré en el programa de 2017, que es el aprendizaje es clave. Sí, que yo lo tengo de manera digital, no lo tengo en físico, pero aún así pues me funciona muy bien para poder guiarme y así poder rescatar alguna. Ahora recordemos que la apertura que el profe había mencionado de la autonomía curricular es de que podemos agarrar un aprendizaje esperado o nosotros mismos crear el contenido, ya sea en nuestro, basándonos en el contexto, no solo social, sino también del grupo. Sé que este grupo es un poco movido, no es inquieto, sino que es muy interactivo, tiene demasiada energía los niños. En el video de las clases lo van a ver, o ahorita que veamos la clase lo van a ver. ¿Por qué? Porque los niños tienen que estar de aquí para allá. Entonces, las actividades tienen que ser, de cierta manera, atractivas para ellos. Si pierden esa atracción, los pierden, se van a buscar otra cosa. Entonces, las actividades van relacionadas. Te encontré buscando el sonido. Ahí, ¿qué se relaciona con la educación física? El ritmo. El ritmo es parte del sonido y nuestro cuerpo. Cómo con base al sonido, el tema que el profe está viendo, nosotros podemos fusionarlo con nuestro cuerpo. Entonces, y aparte da pauta a lo que es la expresión corporal y orientación. No lo recalca mucho en el aprendizaje esperado, pero son temas que también yo estoy abordando en mi clase. En mi secuencia didáctica yo estoy viendo orientación y patrones básicos de movimiento. De ahí me puedo agarrar para relacionarlo con mi clase y apoyar y reforzar la clase del profe. Algo que se me dificultó es que al principio yo pensé que tenía que dar toda la clase relacionada al tema del profe. Y una vez leyendo, indagando un poquito, me doy cuenta que con que aborde 2 actividades en mi clase, puedo reforzarlo de él y la otra parte lo puedo hacer para mi clase. Ahí puedo ver ya sea el tema que esté viendo, por ejemplo en este caso orientación o patrones básicos de movimiento, y los voy introduciendo. El museo de oscuras nos da la pauta para sonido y orientación. Cuando los ojos están vendados, cómo te vas a ir orientando, izquierda, derecha, arriba, abajo. Entonces tomo una vez más el tema del profe y una vez más relaciono con el tema. Esto, ahí vamos a ver lo que es las medidas. ¿Por qué? Porque le pedí a los niños que hicieran un tanteo de los metros que son, no es cuántos pasos, sino es cuántos metros. Las conversiones no las hicimos hasta el lanzamiento de pelota, donde los niños tenían que hacer un aproximado de lanzar la pelota, 900 centímetros, 800 centímetros. Ellos ya lo van a ir relacionando ahí, son 8 metros, son tanto. Hacen su propia conversión y es como un reforzamiento para la clase del profe. No es como que yo me ponga en el pizarrón y a ver, niños, vamos a multiplicar y a ver, vamos a hacer esto, ¿no? Y ahí también sigo relacionando el lanzamiento, un patrón básico del movimiento, que es lanzar, y el saber, o más dicho, calcular cuál es la distancia aproximadamente que tienen que lanzar. Si les digo 5 metros, pues ya saben que es a la mitad de la cancha, porque también se midió la cancha. Si les digo 26 metros, pues obviamente tienen que hacerlo en el pedazo largo, por un poquito de indagación y aproximación. Maestra, en el caso del trabajo en grupo, en los contenidos nosotros en Ciencias Naturales vimos cómo viaja el sonido. Y ahí nos dice, relaciona la vibración de materiales con la propagación del sonido, que es lo que los niños preguntaban, ¿no? ¿Por qué? También hablábamos ahí de la propagación del sonido en diferentes medios, y vienen los sólidos, los líquidos y los gaseosos. También instrumentos de cuerda, de madera, de aliento. La relación de la propagación del sonido con el funcionamiento del oído.
y los efectos de los sonidos fuertes con el oído, la gravedad de ellos. En los contenidos de matemáticas ya mencionamos que es con respecto a la medida y sus conversiones. En el caso de educación artística hay tres ejes. El primero es apreciación, descripción de las características y diferencias de los diferentes géneros musicales. Ahí introducimos los instrumentos. En la expresión, adaptar una melodía utilizando recursos sonoros del cuerpo, que pueden ser la voz, objetos o instrumentos musicales. Y la contextualización es la reflexión sobre los géneros musicales presentes en la sociedad. Nada más. Ok, sobre este particular, maestros, es importante unas precisiones. Estamos trabajando un programa sintético que todavía no se va a aplicar. Y ustedes analizan el programa sintético de la fase 3, la fase 4, fase 5, pero la verdad es que no se va a aplicar. Vamos, nos van a llegar los libros nuevos y esa cosa. Ahorita lo que estamos haciendo es empaparnos mucho de la información y del enfoque. De eso nos estamos empapando mucho. Por ese motivo mi precisión ahorita. Los maestros utilizaron programa 2011 en el caso de Jesús y programa 2017 en el caso de Rafael. Lo utilizaron como si fueran los programas sintéticos. Esos fueron los programas sintéticos, ¿sí? Cuando ellos se reúnen, pues están manejando esos aprendizajes esperados como sintéticos y están haciendo codiseño. Por ese motivo, pues ahora sí que traen a la mente y traen a la posibilidad de ejecución algunas cosas pues que hasta parece que se salen un poco del aprendizaje esperado. Eso es autonomía curricular, correcto, y es codiseño. Cuando ellos se ponen de acuerdo en esos contenidos, en esos aprendizajes esperados, ya específicos para sus propósitos, entonces llegan a lo que nosotros conocemos como programa analítico. Y recuerden, maestros, recuérdenlo, pero bien a fondo, el programa analítico no es la planificación. El programa analítico es un antecedente para la planificación. Entonces, cuando ellos se ponen de acuerdo, ya tienen el analítico. Y ahora sí, el Maestro Jesús hace su planificación diaria, o semanal, o quincenal, como se acomode, ¿no? De acuerdo a lo que va a desarrollar. El Maestro Rafael igual. Hace ya planificación para cada clase. Es muy importante considerar esto. Tenemos sintético, codiseño, analítico. Ese es el proceso. Y al terminar con el analítico, ya tenemos el antecedente para la planificación. Planificación diaria o planificación semanal, como quieran. Eso sí es muy importante, maestros, que yo lo enfatice. Porque algunos como que todavía andamos tropezando con esos conceptos. Bueno, de acuerdo con esto, maestros, es importante también que yo haga otra precisión. Parece ser que a Jesús le gusta mucho tener el micrófono. Habla mucho. La verdad, Jesús, en buena onda te lo digo, Bueno, ahora te lo digo. Todos los maestros, ¿verdad? Bueno, ahora te lo digo, tú y yo nos conocemos desde hace mucho tiempo. Muchísimo tiempo nos conocemos con Jesús. Por ese motivo, pues ya tenemos ciertas confianzas que a lo mejor con otros no tenemos. Rafael, ese como que es un poco más modernista. Ustedes se fijaron que no se metió el rollote. A él podría yo decir lo contrario, ¿no? ¿Sabes qué? Te faltó una puta explicación. Pero, pues bueno, aquí lo importante es que nosotros seamos capaces de participar. Yo ya me voy a callar y quiero que ustedes, ahora sí que el minuto y medio cuando mucho,
me digan, ¿qué impresiones les causa esta plática entre los dos compañeros? Es decir, ¿qué impresiones les causa lo que vieron en los videos? ¿Qué impresiones les causa? A ver. Adelante, pero uno por uno, ¿eh? Todos al mismo tiempo, ¿no? Uno por uno. Adelante. Yo, maestro, considero que el trabajo colaborativo que los maestros están realizando fue sumamente acertado, porque en base a la necesidad que plantearon los estudiantes, pudieron ellos fusionar con qué asignaturas se podían relacionar. Y hasta podría haber más todavía si vamos todavía inmiscuyendo más en ese tema. Entonces, como decía el maestro, al final las actividades que ellos realizaron van a ser exitosas porque va en base a los intereses. Cuando a nosotros nos interesa algo, sobresale el gusto por aprenderlo y ya no lo vemos como alguna actividad que el maestro me está dejando, sino algo que al hacer a la vez estoy también aprendiendo. Me divierto, pero aprendo. En resumen, ¿crees que tu impresión es favorable? Sí, maestro, muy favorable. Ok. A mí me pareció excelente porque realmente se parte de las necesidades de los niños. Los niños tenían una inquietud y el maestro aprovechó esa oportunidad. De antemano, mis felicitaciones, sí se puede llevar a la práctica y qué mejor con el ejemplo. Gracias por compartirnos esta experiencia que ya queremos saber más todavía. La impresión es favorable. Hombre, cuántas manos levantadas. Adelante, maestra. A mí también, desde el inicio, cómo inició desde una pregunta detonadora de lo que rodea a los niños, empezó a indagar y a realizar su proyecto. Tenemos muchas temas, ecosistemas, los planetas. Alrededor de nosotros hay muchos temas que podemos abordar. Sí, me gustó mucho cómo inició desde los intereses de los niños y de lo que los niños viven, ¿no? de lo que tienen. También me gustó cómo relacionó, cómo hizo la vinculación a través de diferentes asignaturas, pero sí una recomendación también se podría abordar desde la asignatura del español, porque todo conocimiento es adquirido a través del lenguaje. Entonces, pienso que la asignatura de español, el desarrollo del lenguaje, lo tenemos en todo momento. Y se me vinieron a la cabeza muchas actividades que podrían emplear para poder desarrollar el lenguaje de los niños. ¿Tu impresión fue Muy favorable? buena. Sí, considero que es muy pertinente, pero a mí lo que me llamó la atención es la cuestión del diálogo profesional. Muchas veces los maestros con diálogo no tenemos esa confianza de hacer ese vínculo o ese discurso pedagógico con el maestro de educación física que permite también indagar un poquito más en las cuestiones así que de aprendizajes esperados que se trabajan en el aula, ¿no? Entonces, conocimiento de maestros, la verdad es difícil, porque muchos maestros son muy cerrados a lo que hacemos. Entonces, yo de mi parte creo que es lo más importante, ese discurso pedagógico que se dio, que el conocimiento específico lo hacemos, vincular lo hacemos, pero esa vinculación entre docentes a veces es el paradigma que complica mucho, que divide esa cuestión. ¿Tu impresión es favorable? Favorable. De igual manera, maestro, ya se hizo una guía repetitiva con todo lo que mencionaron los compañeros. Aquí pues cabe resaltar lo que acaba de mencionar, ¿no? Ese diálogo que existió entre el maestro de grupo y el maestro de educación física, la vinculación, la correlación de contenidos, basarse en el interés de los niños. Todo eso pues realmente fue algo beneficioso y favorable para los aprendizajes de los niños, ¿no? Y sobre todo pues que consideraron los temas, la edad de los niños, los materiales, los recursos, las estrategias que iban a realizar, y que pues bueno, no fue algo que surgió de la nada, sino que fue algo pues que ellos ambos dos trabajaron, relacionaron y compartieron, ¿no?
Ok, ahora para todos una pregunta que a mí me parece interesante. Ellos no hablaron de ejes articuladores. Primera pregunta, levanten la mano quienes digan que sí hay ejes articuladores que pueden verse. Levanten la mano los que digan que sí. ¿No? El lenguaje. Bueno, no todos, pero sí la mayoría. Hay ejes. Ahora viene la pregunta del millón. Nada más díganme el nombre del eje con el que ustedes creen que pudo haberse hecho la vinculación. El nombre del eje, nada más, no me digan más. A ver, ¿quién? Puede ser ética, naturaleza y sociedades. Ética, naturaleza y sociedades, Carmelita. Ese es campo formativo. Entonces, ¿qué está pidiendo ejes? Iba a decir el campo formativo, ética, naturaleza y sociedades. Y los ejes articuladores podría empezar con el de la inclusión. El de la inclusión, ¿por qué? Porque se relaciona el maestro de educación física, como ya lo decía el compañero, es muy difícil a veces esa comunicación, establecer vínculos y poder correlacionar actividades. A veces parece imposible, pero ellos nos están demostrando que sí se puede. Ok, nada más menciónenme el nombre del eje. ¿Ustedes consideran que el puro eje de inclusión es el único? No. A ver, ¿qué otro? Pensamiento. Perfecto, ¿por qué? Porque al final de cuentas hay un bagaje de conocimiento, porque conocen, ¿no? O sea, no de la nada van a aprender las ventanas. Es decir, tienen que ir al proceso de análisis, tienen que ir al proceso de síntesis, tienen que ir al proceso de manejo de información, pensamiento crítico, ¿verdad? ¿Hay otro o ya? ¿Con dos? Vida saludable. Vida saludable. Ok, correcto. Y ahora, para Jesús, así no me eches un rollo muy grande. ¿Qué dificultades hubo para el acuerdo? Pues uno de ellos es darles el tiempo, profe, porque el compañero tiene sus clases, no se puede estar interrumpiendo, nosotros también, pero buscamos un espacio antes de iniciar las actividades del día, nos reunimos y esa fue la primera reunión que tuvimos donde yo le pedía el apoyo. La segunda fue al terminar su clase, empezar antes del recreo, nos reunimos rapidito, me mostró lo que ya tenía y vimos que sí coincidía, que íbamos hacia el mismo rumbo, ¿no? Los dos, ese sería uno de los problemas que tenemos. La misma pregunta, Rafael. ¿Qué dificultades? Pues una dificultad muy grande que yo consideré es el que yo soy como maestro algo autoritario. Así que me rijo por lo que yo digo, esta es mi cancha, este es mi salón, esta es mi clase, esto es lo que va a ser. ¿Y por qué le voy a decir profe? ¿No? Digo, tuvimos una educación muy individual. Desde pequeño me han enseñado no a trabajar, no sé trabajar en equipo, me cuesta mucho trabajo. No sé delegar, no sé ser un líder, me cuesta trabajo eso. Entonces, al momento de trabajo con el profe, yo decía, ¿cómo le hago? No es de que no quiera, sino es que no sé hacerlo. Eso me costó mucho trabajo, el poderlo asimilar, el poderlo hacer. Pero una vez que me dicen, o que la dificultad que les había comentado de que no es toda la clase respecto al tema del profe, sino que es algo que encamine, que refuerce, y después tu clase, digo, las cosas cambian. Me pareció algo más fácil de manejar y algo que me quitó ese paradigma de ser autoritario, de decir, esta es mi clase, esto es mío, y no, sino que esto es reforzar al profe, le voy a ayudar, y no es tanto para el profe, sino es para los alumnos. Que es el fin último. Es ahí donde vi, hasta aquí está el fin. Lo mencionamos en un principio, a veces es el temor a cometer un error o a quedarme exhibido con el otro compañero, ¿no? Pero yo también digo una cosa, en la forma de pedir escaldar, en ningún momento tampoco nosotros llegamos con un compañero y mira, quiero que hagas esto, ¿no? Al contrario, pedimos tu apoyo, ¿no? Es un trabajo en equipo que tenemos que hacer. Y la verdad que yo, muy bien con Rafa, nos encontramos muy bien y creo que logramos el fin, ¿no? Para terminar esta ronda, les voy a hacer una pregunta que no quiero que me la contesten. No, quiero que se les quede para su análisis y para la búsqueda de respuestas. ¿Sí?
La pregunta, ¿de qué forma podría realizarse este tipo de interactividad entre compañeros? No solo entre el de grupo de primaria con el de educación física, sino también entre los grados paralelos, entre los grupos paralelos, o entre los grupos por ciclo. Es decir, juntar al de primero con el de segundo, y pues que se pongan de acuerdo, ¿no? O juntar el de cuarto A con el de cuarto B para que se pongan de acuerdo. Les dejo la pregunta en el aire. ¿Cómo se podría lograr? Para que ustedes la mediten y pues vean posibilidades. Eso sí, prohibido decir imposible.